Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Docencia Creativa, el canal de la innovación y el cambio educativo. Este es un espacio para la mejora de la educación en México y en Latinoamérica, y un espacio libre para debatir sobre el concepto y la idea de aprender a aprender. Esto es importante señalarlo porque esta competencia nos pertenece a todas y a todos y no es privativa del trabajo de un solo investigador o una sola investigadora. Nadie es dueño o dueña de este concepto, y este concepto merece ser explorado, debatido, difundido en lo público entre quienes estamos interesadas e interesados en que las prácticas educativas lo consideren y que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes desarrollen esta habilidad. Bueno, en este video vamos a destacar una parte que ha estado muy presente en el debate sobre esta competencia, y esto es que casi la mayor parte de los trabajos que hablan sobre aprender a aprender, y esto lo señala un investigador italiano que se llama Massimo Marcuccio, pues comienzan debatiendo qué es o cómo es la sociedad donde vivimos actualmente. Pues se habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, de la era del aprendizaje, y pues desde ahí se justifica la importancia, ¿no? Vivimos ya en un estado de sociedad donde se nos requiere de un aprendizaje permanente o continuo o sostenido. Y Marcuccio, que es de donde saco yo esta idea, pues menciona que esta es una pauta, un aspecto en común de los estudios que hablan sobre aprender a aprender. Estos comienzan casi siempre hablando o reflejando una representación de la sociedad. Y esta podría ser, pues, por ejemplo, basada en el concepto de Bauman sobre la sociedad líquida, los rápidos cambios a los que nos enfrentamos, o la incertidumbre, y etcétera, ¿no? A mí me parece que dependiendo de cómo o desde dónde representemos a la sociedad, pues vamos a justificar la competencia desde uno o desde otro ángulo. Por ejemplo, podemos hablar de la generación VICA, de estos pues nuevos jóvenes, de estas nuevas generaciones que se enfrentan a contextos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la inseguridad del empleo y su relación con pues la propia trayectoria de vida. Se habla de que pues ya no existe el trabajo para toda una vida, que estudiar un campo disciplinar tampoco va a ser lo que nos va a mantener trabajando todo el tiempo, porque vamos a tener que, uno, actualizarnos en ese campo constantemente, porque el conocimiento adentro de ese campo va a ir cambiando pues de acuerdo a sus propios ciclos, pero cada vez de una forma más acelerada. Y que lo que uno aprendió, pues por ejemplo en una licenciatura, pues es una base que rápidamente queda desactualizada, por no decir en algunos casos obsoleta, y que la disciplina se mueve, el conocimiento de determinada disciplina se mueve muy rápido, y entonces uno mismo debería de actualizarse. Pero si no fuera por ese lado, también podríamos decir que nos vamos a encontrar con la necesidad de cambiar de trabajo, y que lo que habíamos aprendido a hacer en un contexto laboral, luego vamos a tener que cambiarlo, transformarlo para poder enfrentar otro contexto donde se nos requiere de conocimientos y de habilidades diferentes. Esto a su vez se relaciona con lo que son las nuevas formas de pensar y trabajar. Por ejemplo, el tema de la colaboración, la resolución de problemas, el hecho de que en muchos trabajos existen
dificultades o problemáticas que nadie va a venir a resolver o a decir así se resuelve, sino que los grupos en el trabajo tendrán que resolver las cosas por ellos mismos o por ellas mismas, cada vez en un ejercicio más autónomo, independiente, descentralizado del trabajo del que estuviéramos hablando. Esta idea pues acompaña la justificación sobre la necesidad de aprender a aprender. Estamos hablando entonces de una representación de la sociedad. ¿Cómo representamos la sociedad que tenemos en cada uno de los contextos donde trabajamos, en México o en algún otro país latinoamericano? ¿Vemos una era del aprendizaje? ¿Vemos una era de incertidumbre o no? Porque esto es fundamental para la enseñanza de la competencia. Porque si nosotros o nosotras como docentes no tenemos esa representación, pues tampoco vamos a tener esa necesidad. Si nosotros no consideramos que vivimos auténticamente ya en una era de la información, del conocimiento o del aprendizaje, pues difícilmente vamos a ver el valor de la competencia de aprender a aprender. Y bueno, por sociedad del conocimiento, pues yo creo que esto no debe reducirse al hecho de tener internet y grandes cantidades o volúmenes de información. No debería simplemente reducirse a eso. Ciertamente con eso nos encontramos todo el tiempo. Pero eso es solamente uno de sus ángulos o de sus expresiones. Quizás sí uno de los más visibles y más agudos, pero no es el único. Bueno, vamos a adentrarnos en la definición de en qué consiste aprender a aprender. Y aquí les propongo yo una definición que me parece incompleta y tradicional, y que enseguida, más adelante, con otras definiciones vamos a ver por qué. Pero me parece que esta idea ha estado muy difundida y es algo que, grosso modo, pues me parece que en los docentes lo pueden pensar esta competencia más o menos así: como un conjunto de habilidades que se relacionan con el conocimiento y gestión del propio proceso de aprendizaje, y que en la escuela o en el ámbito escolarizado encuentra justificación en los principios del modelo educativo. Si el modelo educativo está orientado a enseñar a aprender, pues encuentra una justificación institucional clara y evidente. Y se le vincula con las características y desafíos de las sociedades actuales y del futuro. Y ahí regresamos a la idea de la representación de la sociedad donde vivimos. Bueno, lo que destaca de esta definición es que se habla de esta gestión del propio proceso de aprendizaje, y que uno tendría que ser muy bueno sabiendo en qué consiste ese proceso de aprendizaje. Pero yo creo que no basta con esto, y ya lo veremos enseguida. Se habla pues entonces de una diferencia entre el aprender y el aprender a aprender. Y para nosotras como docentes, pues esto nos indica un desafío doble, porque tendríamos que enseñar el contenido de nuestras materias y a su vez enseñar a los estudiantes a aprender ideas y prácticas asociadas con el proceso de aprendizaje. Notemos cómo estamos hablando de dos campos de conocimiento diferentes. Pues por ejemplo, la enseñanza de la biología o la enseñanza de la física o de la filosofía, lo cual ya conlleva un campo disciplinar y un primer tipo de aprendizaje. En el segundo inciso, en el inciso B, pues estamos hablando de otro campo de conocimiento: el conocimiento sobre el proceso del aprendizaje. Y recordemos que esto a su vez engarza con dos niveles de innovación que se nos pide como docentes. El primero me parece ya es un clásico, y es, por ejemplo, si uno enseña matemáticas o enseña biología, pues se nos habría estado pidiendo desde hace ya décadas que la enseñanza de ese campo, de la matemática o de la biología, fuera innovador, que enseñáramos
eso de una manera atractiva, de una forma colaborativa, que los estudiantes descubrieran por sí mismos los principios de nuestra materia y que el docente dejara de hacer una clase pues tradicional donde él o ella solamente habla y explica y los demás tienen que simplemente absorber el conocimiento. Digamos, grosso modo, pues el enfoque constructivista. Y que bueno, pues ahí ya se le pedía a los docentes que innovaran. Y ahora, con el tema del aprender a aprender, pues se pide un segundo nivel de innovación, en donde además de hacer lo anterior, pues también hay que ayudar a los estudiantes a convertirse en buenos aprendices. Pueden ser estas la misma innovación, pueden entrecruzarse esos dos caminos. Bueno, seguramente sí, en la práctica cotidiana deberían entrecruzarse y debería llegar a ser algo natural, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque si se dividen, muy probablemente esto requeriría mucho esfuerzo, y yo creo que esto no sucede así en la vida cotidiana de las escuelas. Bueno, les comparto la definición de dos investigadores, un investigador, una investigadora de Finlandia, Jarkko Auttamäki y Sirkku Kupiainen, quienes son dos referentes imprescindibles para el estudio de esta competencia a nivel internacional. Fijémonos en la definición. Se habla de una habilidad y disposición para adaptarse a nuevas tareas. Estos dos elementos, que así definen Auttamäki y Kupiainen en un texto originalmente escrito en inglés, yo aquí les propongo mi traducción personal, pues nos hace ver estos dos componentes, estos dos grandes componentes. Uno, se trata de una habilidad, y dos, se trata de una disposición. Yo creo que esto de la disposición es lo que le falta a esta idea tradicional que les presentaba inicialmente. Porque si solamente bastara con conocer y gestionar el propio proceso de aprendizaje, pues eso sería como muy mecánico, como muy racional, y estaría limitado. Veamos cómo en la definición finlandesa se habla de una disposición que activa el dominio del propio pensamiento y la perspectiva de esperanza. La perspectiva de esperanza es el sentirnos capaces de hacer las cosas, que vamos a lograr el aprendizaje, porque el aprendizaje no es una cosa fácil, y cuando nos enfrentamos a una nueva tarea de aprendizaje, pues nos podemos sentir ya de antemano como indispuestos a hacerla, como no capaces de lograrlo. De tal manera que en la definición finlandesa se entrecruzan pues el componente cognitivo y el componente no cognitivo o socioafectivo, que se entrecruzan a través del mantener la propia autorregulación cognitiva y afectiva en la acción de aprender. Entonces es importante tanto tener habilidades del pensamiento como tener una sólida base emocional. Pasemos ahora a una definición del mismo investigador italiano del que les hablaba, Marcuccio, en donde él define, en este caso de manera más corta, aprender a aprender como una capacidad, como la capacidad de aprender en nuevas situaciones, promovida por el deseo de aprender. Nótese cómo también le da valor a la parte de la disposición, al querer hacerlo. ¿Y cómo se forma la disposición? ¿Cómo formamos como docentes la disposición al aprendizaje? Esto es una pregunta inquietante, porque podría ser más fácil enseñar a los estudiantes o destacar las habilidades de estudio, ¿no? Cómo organizar el conocimiento, cómo resumir algo, cómo sacar conclusiones, cómo hacer un mapa, cómo hacer un esquema. Pero ahí hay habilidades para la gestión de la información. ¿Cómo enseñamos o cómo promovemos o cómo sostenemos la disposición y el deseo de aprender? Bueno, pues Marcuccio incluye también en su definición la parte de la disposición afectiva e emocional.
Y en el caso, por ejemplo, de esta definición de un investigador, me parece que es de Inglaterra, Guy Claxton, pues define de una manera más abierta el aprender a aprender como la siempre presente sombra de nuestros intentos por ganar más obvias formas de dominio en el aprendizaje. Yo esto lo interpreto como esta sombra es algo que no se puede eliminar del proceso de aprendizaje. De alguno de otro modo, cuando estamos aprendiendo algo, es inevitable que también estamos aprendiendo cómo aprenderlo. Y esto sucede, pues sobre todo, bueno, en todas las etapas de la vida, evidentemente, y también tiene que ver con cuando estamos aprendiendo una nueva tarea, hay una carga implícita sobre cómo la estamos aprendiendo. Y esta es lo que se convierte en esta sombra que está siempre presente en el intento por ser mejor en el aprendizaje. Cuando nos damos a la tarea de dominar un tema de una disciplina, nos acompaña siempre el procedimiento de cómo lo estamos aprendiendo. Y muchas veces cuando nuestro esfuerzo por aprender y en la medida en que nos damos cuenta de cómo es ese procedimiento, el aprendizaje resulta beneficiado. Esta es mi interpretación de la definición de Claxton, que además no es como una definición tan formal y estructurada como la de Autamaki y Kupiainen. Esta es una definición bastante más abierta, inclusive metafórica, ¿no? Bueno, yo les quiero proponer, ahora que hemos visto estas tres definiciones para ubicarnos desde una perspectiva más amplia, no se trata solamente de habilidades de pensamiento, no se trata solamente de pensar sobre cómo aprendo, sino de tener también una fuerte y sólida base socioemocional para mantenerme en la actividad de aprender. Bueno, pues llegados a este punto podemos lanzarnos la pregunta: ¿tú como docente te consideras una buena aprendiz? ¿Un buen aprendiz? ¿En qué grado consideras que tú misma, que tú mismo tienes o no la capacidad de aprender a aprender? Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que es si nos mantenemos en situación de aprendizaje, en esta lógica del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, pues si somos, qué tan rápido podemos enlistar y describir los últimos 5 proyectos de aprendizaje por personal o profesional en los que nos hemos inmiscuido, en el que nos hemos involucrado. Pero aunque aquí dice personal o profesional, yo quisiera destacar que estos 5 proyectos, de acuerdo a las definiciones, no tendrían que haber sido obligatorios. Tendrían que haber sido 5 proyectos en donde uno puso en acto la disposición, el deseo de aprender algo. Voy a poner un ejemplo. Ahora con el tema de la pandemia, surgió el deseo por aprender qué cosa es un virus. Habrá surgido el deseo por aprender qué cosa es una vacuna, por comprender qué estudia el campo de la epidemiología, qué significa el concepto, por ejemplo, mismo de pandemia y cuál es la historia de las pandemias en la humanidad. Esta disposición a aprender cualquiera de esos conceptos me parece que es lo que desbloquea el quedarse paralizado de frente a un problema. En la medida en que tenemos deseo por aprender, nos ubicamos de una manera con un criterio más equilibrado de frente a una situación, por ejemplo, como la de la pandemia. En vez, y claro, y nos hacemos de un lugar en medio de toda la información, mucha parte de esta distorsionada, que es de donde se alimentan probablemente los temores o las creencias injustificadas de frente pues a la amenaza, ¿no?, de un virus. Bueno, estos ejemplos son recientes, son actuales,
y nos llevarían a afirmar que en la medida en que uno se hubiera involucrado en esa nueva tarea, pues uno pone en acto, grosso modo, dos cosas. Inicialmente nuestro deseo, nuestra perspectiva de esperanza y de que yo quiero aprender esto, quiero saber de qué es esto y lo voy a lograr. Y para eso tengo que organizarme, porque aprender es difícil. Aprender nos produce ansiedad, nos puede producir frustración, nos puede producir alguna emoción negativa. Y el deseo de aprender está encadenado con la persistencia en el aprendizaje. Si abandonamos la tarea, si completamos el proyecto de aprendizaje que uno quería hacer, ahora lo menciono a lo mejor muy técnicamente, ¿no? Como diciendo que se trata de un proyecto, pero en la vida cotidiana seguramente no lo vivimos así. Lo vivimos como una concatenación de micromomentos en donde uno empieza a buscar información o empieza a hablar con otros o empieza a leer o empieza a escuchar, empieza a poner atención y lo que queremos es llegar al aprendizaje de algo. Bueno, pues comenzará seguramente por la disposición y luego al momento de que veamos probablemente la información es complicada, es compleja, pues ponemos en acto las habilidades del pensamiento. ¿Cómo vamos a organizar ese nuevo campo de conocimiento? Si uno no es médico o si uno no es epidemiólogo, pues evidentemente que no tenemos, no estamos acostumbrados, no tenemos el conocimiento para comprender algo que podría llegar a ser muy complejo. Pero en el momento de poner en acto nuestra habilidad para organizar la información, para digamos bajarla a nuestros propios términos, pues ahí ponemos en práctica nuestras habilidades. Bueno, finalmente quisiera también mencionar dentro de estas preguntas si consideramos que el siglo XXI ya llegó o todavía está por llegar, porque me parece que muchas de las veces se sigue hablando de la competencia de aprender a aprender como algo que es para el futuro. Es una de las competencias del siglo XXI, como si el siglo XXI no hubiera llegado. Y es importante porque se representa esta competencia como algo que está todo el tiempo siendo deseado que suceda. Cuando ya vivimos en el año 2020, cuando esto significa que una quinta parte del siglo XXI ya sucedió y que ya no deberíamos estar hablando de una competencia que es para el futuro, sino que se trata de una competencia que ponemos en acto ya, en nuestra cotidianidad. Dos cuestiones a reflexionar. ¿Será suficiente fortalecer el conocimiento del aprendizaje? ¿Será conveniente? Seguramente sí, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa conocer en qué consiste el aprendizaje? Yo les propondría pensar en los aspectos socioculturales, colectivos. Aprendemos con los demás, aprendemos en la interacción, aprendemos de alguien que sabe más que nosotros, aprendemos en el amplio marco de experiencias y de las comunidades en las que aprendemos o en las que participamos. O podemos pensar también en la perspectiva de las neurociencias. ¿Qué tanto conocemos cómo es el proceso de aprendizaje cuando cabe enfocarlo desde una perspectiva individual? ¿Qué tanto conocemos de las secciones del cerebro que se activan desde el punto de vista de la neuroplasticidad? ¿Cómo podemos justificar que determinadas prácticas pueden favorecer la retención de información, la memorización, la comprensión? O, por ejemplo, ¿qué zonas del cerebro se activan cuando estamos de frente a una actividad de aprendizaje que nos produce ansiedad? ¿Y en qué condiciones el cerebro funciona mejor? Bueno, estos dos grandes tópicos, el aprendizaje desde el punto de vista sociocultural o el aprendizaje desde el punto de vista de las neurociencias, pues tendrían que ver con que como docentes bien podríamos convertirnos en expertas y en expertos sobre cómo sucede el aprendizaje. Esto nos ayudaría mucho para, sobre todo, poder llevar a cabo la primer parte de esta idea o noción de aprender a aprender
como una competencia para la cual nos conviene saber en qué consiste aprender. Ya vimos que no es lo único, que existen también los aspectos socioafectivos, y estos yo ya los incluiría evidentemente en el conocimiento del aprendizaje, porque aprender es una situación socioafectiva. Y finalmente, pues en la clase uno va a enseñar esta competencia para que los estudiantes se ubiquen en el amplio marco de sus vidas o para que afronten el tema laboral. Recordando lo que dijimos al inicio, la competencia de aprender a aprender se justifica una y otra vez porque se piensa que se habrá de cambiar de trabajo. Y como se habrá de cambiar de trabajo, pues entonces resultará una competencia clave para el desarrollo económico. Y ahí hay un punto bastante polémico, porque parte de su interés es respaldar procesos de desarrollo económico, en la medida en que las personas sepan adaptarse una y otra vez a nuevas condiciones laborales, pues activan la economía. Tú enseñarás a aprender con una orientación hacia la vida cotidiana, hacia el tema de la salud, de la propia realización, del propio poder de aprendizaje, o habríamos de validar el enfoque de que esta competencia se orienta mayormente hacia el contexto de la incertidumbre y de las exigencias del mundo del trabajo, o lo haremos para los dos campos. Bueno, dejo estas dos preguntas abiertas como dos cosas que nos conviene responder. Yo les agradezco mucho por su atención. En el siguiente episodio seguiremos revisitando las perspectivas teóricas mínimas alrededor de este concepto, y les invitaré a cuestionar sobre que el aprender a aprender se haya reducido a solamente estrategias de estudio, ni siquiera de aprendizaje, de estudio, porque esas son las que de lo que más se encuentra, sobre todo en la literatura comercial, sobre aprender a aprender, que resultará que muchas veces se le reduce a simplemente estrategias de estudio. Como hemos visto en las definiciones, esto no es así. No es únicamente eso, es una competencia mucho más profunda que pone en acto aspectos cognitivos y socioafectivos. Bueno, yo me despido agradeciendo su información y reflexionando sobre las imágenes que puse en este video, que son del Parque Nacional del Cajas en Ecuador, un lugar maravilloso. Las primeras dos imágenes son de dos volcanes, uno es el Popocatépetl, el otro es el Cotopaxi, también en Ecuador, y las he elegido como dos metáforas de lo que significa aprender a aprender en su conexión con el mundo y con la vida que vivimos, y que para eso es que aprendemos. Muchas gracias por su atención y espero que nos encontremos en el siguiente capítulo.